El viento era brutal esa tarde de octubre, atravesando la gastada chaqueta de Tommy Blake como si ni siquiera estuviera allí. Encorvó los hombros para protegerse del frío y siguió caminando por el abandonado complejo industrial Sterling. La mayoría de los niños de la escuela nunca pasarían por aquí, especialmente no solos al anochecer. Pero Tommy no era como la mayoría de los niños. Prefería la tranquilidad, la soledad. Le dio tiempo para pensar, para existir sin el recordatorio constante de que no encajaba en ningún lugar. Su mochila se sentía más pesada de lo habitual, repleta con su computadora portátil y las placas de circuitos en las que había estado trabajando durante semanas. El club de robótica había salido tarde y los otros miembros se habían ofrecido a llevarlo a casa como siempre lo hacían. Tommy había declinado como siempre lo hacía. La charla trivial lo agotaba. Simular que le importaban los resultados del fútbol y las fiestas del fin de semana agotaba la energía que le quedaba después de un día completo de clases. Caminar solo era más fácil, incluso si eso significaba atravesar este espeluznante laberinto de metal oxidado y hormigón roto. Estaba repasando mentalmente el código de su último proyecto cuando lo escuchó. Un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era débil, casi perdido en el silbido del viento a través de los edificios vacíos. Pero estaba allí. Algo entre un gemido y algo más. Algo que hizo que cada instinto de su cuerpo gritara peligro. Tommy se subió las gafas por la nariz. Un hábito nervioso que nunca había podido romper. «Hola». Su voz salió más aguda de lo que quería, quebrándose en la segunda sílaba. «Excelente». Incluso cuando no había nadie cerca para escucharlo, todavía sonaba como un idiota. El sonido se escuchó de nuevo, más débil esta vez, más desesperado. Contra todo instinto de supervivencia que poseía, Tommy se giró hacia el ruido. Su teléfono ya estaba en su mano, con la linterna encendida, atravesando la oscuridad que se avecinaba. Se abrió camino con cuidado a través del campo de escombros detrás de una sección derrumbada de la pared del almacén. Las varillas de refuerzo retorcidas sobresalían del hormigón como si fueran huesos rotos. Las malas hierbas habían recuperado la mayor parte del área. La naturaleza recupera poco a poco lo que los humanos habían abandonado. Lo que Tommy encontró en ese rincón olvidado del complejo industrial cambiaría su vida para siempre. Realmente cambiaría todo. Pero en ese momento lo único que pudo hacer fue mirar fijamente. La criatura era aproximadamente del tamaño de un perro grande, tal vez un pastor alemán, pero ahí terminaba por completo cualquier comparación con los animales de la tierra. Su cuerpo estaba cubierto de algo que no era exactamente pelaje, algo que Tommy no podía describir con palabras. El material brillaba con una luz azul plateada de otro mundo que pulsaba rítmicamente como un latido del corazón hecho visible. La luz se movía a través del cuerpo de la criatura en ondas, hipnóticas e imposibles. La mente científica de Tommy, la misma mente que volvía locos a sus profesores con preguntas constantes y a sus compañeros con largas explicaciones que nadie pedía, entró en crisis. Esto no se parecía a nada que saliera en ningún libro de texto de biología. Las proporciones estaban equivocadas. La estructura del cuerpo estaba mal. Todo en esta criatura gritaba algo diferente, extraño, imposible, y estaba encadenado. Un collar grueso envolvía el cuello de la criatura, hecho de un metal que no se parecía a nada que Tommy hubiera visto antes. Pulsaba con una luz roja furiosa que parecía latir en contrapunto con el brillo azul de la criatura. El collar estaba conectado a una cadena pesada, atornillada directamente a la base de hormigón agrietada. Manchas oscuras cubrían el pelaje brillante de la criatura. Sangre. Definitivamente sangre, aunque era más oscura de lo que debería ser, casi negra en la luz que se desvanecía. La respiración de la criatura también estaba mal. Superficial, jadeante, el tipo de respiración que decía que el tiempo se acaba. El primer instinto de Tommy fue correr. Cada película de terror que había visto, cada documental de supervivencia que había visto en exceso los domingos de descanso le decían que se alejara lo más posible. Esto era peligroso. Esto era desconocido. Este no era su problema. Pero entonces los ojos de la criatura se abrieron y se encontraron con los suyos. Tommy olvidó cómo respirar.
Esos ojos contenían algo que hizo que su estómago se revolviera y su mundo se tambaleara. Había visto documentales sobre la inteligencia animal. Había leído artículos sobre la conciencia y la cognición, sobre la delgada línea entre el instinto y el pensamiento. Pero esto era diferente. Esto fue algo completamente distinto. Esos ojos no solo estaban conscientes. Eran inteligentes. Profundamente, inconfundiblemente inteligente. Miraron a Tommy con comprensión, con miedo, con esperanza desesperada. Lo miraron como una persona que se está ahogando mira un salvavidas. Como alguien que sabe que se está muriendo y a quien le acaban de ofrecer una última oportunidad de sobrevivir. «Oh, Dios mío», susurró Tommy, cayendo de rodillas a unos 2 metros de la criatura. Su voz tembló. «¿Qué vas a...?» La criatura lo observaba. Esos ojos increíblemente conscientes seguían cada uno de sus movimientos. Entonces ocurrió algo que hizo que la visión científica del mundo de Tommy se hiciera añicos y volviera a armarse en el espacio de un latido. El pelaje de la criatura de repente brilló con luz. Ni un parpadeo aleatorio ni un movimiento angustioso. La luz se movía en patrones matemáticos deliberados y secuenciales que se repetían con perfecta precisión. Las manos de Tommy temblaron cuando sacó su teléfono y comenzó a grabar. Los patrones continuaron, cada secuencia basándose en la anterior, volviéndose más compleja. Su cerebro, ese mismo cerebro que lo aisló de la vida adolescente normal, de repente pasó a una marcha más alta de la que jamás había experimentado. 2, 3, 5, 7, 11, 13 contó en voz alta, su voz apenas un susurro. Me estás mostrando números primos. Estás usando matemáticas, constantes universales. Estás intentando establecer comunicación. La luz de la criatura pulsó una vez, brillante e inconfundible. Una respuesta, una afirmación. Sí. Tommy se recostó con fuerza en el cemento. Sus piernas de repente no pudieron soportar su peso. Su mente pasaba rápidamente por implicaciones, por imposibilidades que de repente eran horriblemente posibles. Este no era un animal atrapado en una trampa. No se trataba de una especie no descubierta que llegó al lugar equivocado en el momento equivocado. Eres una persona, suspiró Tommy, aunque las palabras le parecieron inadecuadas incluso mientras las pronunciaba. No eres un animal. Eres alguien. Eres inteligente y consciente, y alguien te encadenó aquí para morir. La luz de la criatura parpadeó y el patrón cambió a algo que las entrañas de Tommy interpretaron como una profunda tristeza. Agotamiento. La cabeza de la criatura volvió a bajar al suelo. El esfuerzo de comunicación claramente agotó las pocas fuerzas que quedaban. Tommy miró el collar, luego la cadena, luego el enorme perno clavado profundamente en los cimientos. Su mente repasaba distintos escenarios, cada uno más imposible que el anterior. Los extraterrestres eran reales. Eran reales. Y uno de ellos estaba muriendo a 3 metros de él, en un almacén abandonado en un suburbio de Pensilvania. Alguien había hecho esto deliberadamente. Alguien había encadenado a un ser pensante y sensible aquí y lo había abandonado a su suerte para que sufriera y muriera solo. Lo incorrecto del asunto golpeó a Tommy como un golpe físico. Fuera lo que fuese esta criatura, viniera de donde viniera, no merecía esto. Nadie lo merecía. Está bien, dijo Tommy, con la voz más firme de lo que se sentía. Está bien, te voy a ayudar. Aún no sé cómo, pero no te dejaré aquí. Te lo prometo. Los ojos de la criatura se abrieron nuevamente y Tommy vio algo dolorosamente familiar reflejado en él. Esperanza mezclada con la profunda expectativa de decepción. La mirada de alguien que había aprendido a no esperar ayuda, que había sido defraudado tantas veces que la confianza parecía peligrosa. Tommy conocía esa mirada. Lo vio en su propio espejo en los días malos. El garaje de Tommy se había convertido en su mundo entero durante los últimos 3 días. Lo que solía ser un aburrido espacio de almacenamiento para las herramientas de su padre y las decoraciones navideñas de su madre ahora era algo sacado de una película de ciencia ficción. Se apilaron cajas de cartón contra las paredes para crear un refugio improvisado. Su viejo saco de dormir yacía en un rincón,
rodeado de cuencos de agua y platos con restos de comida. Los cables de extensión serpenteaban por el suelo, alimentando su computadora portátil, un calentador y la pequeña lámpara que había instalado para trabajar de noche. Y en medio de todo estaba Lux. Tommy le puso nombre a la criatura el segundo día. Los patrones de luz, la forma en que se comunicaban a través de la luminiscencia pura. Simplemente se sintió correcto. Cuando dijo el nombre en voz alta por primera vez, todo el cuerpo de Lux se iluminó como un árbol de Navidad. Tommy tomó eso como aprobación. Sus padres no tenían idea. Linda Blake trabajaba turnos dobles en el hospital, a menudo saliendo antes del amanecer y regresando después de que Tommy supuestamente estaba dormido. Robert Blake administraba la ferretería del centro y tenía un horario igualmente largo. Eran buenas personas, gente trabajadora, pero eran personas cansadas. Confiaron en que Tommy se cuidaría solo. Esa confianza se estaba agotando hasta su límite absoluto. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el frío suelo de cemento, con su computadora portátil balanceándose precariamente sobre sus rodillas. Era casi medianoche y debería estar durmiendo, pero dormir se sentía imposible cuando estaba al borde de algo increíble. 3 días de trabajo obsesivo, de registrar cada patrón de luz, de construir algoritmos y probar teorías, y finalmente estaba haciendo un progreso real. Lux yacía cerca, lo suficientemente cerca como para que Tommy pudiera sentir el calor que irradiaba el cuerpo de la criatura. Durante las últimas 72 horas, Tommy había aprendido mucho a través de prueba y error. Lux comía carne, pero no cualquier carne. El pollo crudo enfermó a Lux en cuestión de horas. El cuerpo de la criatura lo rechazó violentamente. La carne de res era mejor, pero aún así causaba problemas. El pescado, sobre todo el salmón crudo, funcionó a la perfección. Tommy había gastado todos sus ahorros comprándolo en el supermercado, inventando historias sobre la nueva dieta de su madre cuando la cajera lo miraba raro. Las heridas en el cuerpo de Lux se estaban curando a una velocidad imposible. Los cortes que habían parecido potencialmente mortales esa primera noche ahora eran apenas visibles, solo líneas tenues en el pelaje brillante. Cualquiera que fuese la especie Lux, se recuperaban de sus heridas mucho más rápido que los humanos. «Está bien», murmuró Tommy, escribiendo comandos en su programa de traducción casero. «Veamos qué tenemos hoy». Su programa era rudimentario, construido a partir de conocimientos de codificación que había adquirido en tutoriales de YouTube y foros en línea. Analizó los patrones de luz cuadro por cuadro, buscando repeticiones y relaciones matemáticas. En más de 3 días, Tommy había grabado cientos de secuencias. Su dormitorio parecía la guarida de un teórico de la conspiración, cubierto de impresiones y diagramas, líneas que conectaban diferentes patrones como si estuviera tratando de descifrar un código enemigo. En cierto modo, lo era. Lux se acercó más y emitió un sonido que estaba entre un suspiro y un ronroneo. Tommy había aprendido a reconocerlo como satisfacción. La criatura se acomodó contra su costado y Tommy distraídamente extendió la mano para apoyarla sobre la cabeza de Lux. El pelaje se sentía cálido, casi caliente, y hormigueaba contra su piel como si tocara un cable con corriente. No es doloroso, es simplemente eléctrico y está vivo de una manera que el pelaje normal no debería estarlo. «Creo que lo tengo», dijo Tommy con la voz entrecortada por la emoción. «Mira esto». Su pantalla se llenó de secuencias traducidas. El corazón de Tommy latía con fuerza mientras leía las palabras que se formaban a partir de los patrones de luz. Antes había recibido fragmentos, palabras sueltas o conceptos simples, pero esto era diferente. Estos fueron pensamientos completos, oraciones completas, una historia. «Barco», leyó en voz alta, con voz temblorosa. «Familia, misión diplomática, sector tierra». Hizo una pausa y se desplazó hacia abajo. «Atacado, emboscado, comerciantes, cazadores». El estómago de Tommy se retorció. Miró a Lux y el patrón de luz de la criatura cambió a algo lento y pulsante. Olas de color que no necesitaban traducción. Dolor. Puro y crudo dolor. «Mataron a tu familia», dijo Tommy en voz baja.
No era una pregunta. La luz de Lux se atenuó y los colores se transformaron en tonos más oscuros de azul y púrpura. La criatura se acercó más a Tommy, buscando consuelo en el único calor disponible. Tommy sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Envolvió su brazo alrededor de Lux, teniendo cuidado con las heridas que aún estaban sanando. Lo siento mucho. Lo siento mucho, mucho. Más patrones parpadearon en el cuerpo de Lux. El programa de Tommy tuvo dificultades para seguir el ritmo y la traducción aparecía en fragmentos en su pantalla. Pero la historia fue surgiendo pieza por pieza, y fue peor de lo que Tommy había imaginado. Lux era joven, 7 ciclos, lo que sea que eso significara, pero joven en cualquier medida. Los Valari, la especie de Lux, alcanzaron la inteligencia plena casi inmediatamente después del nacimiento. Nacieron conscientes, nacieron pensantes, nacieron con la capacidad de comprender su mundo desde el primer día. Lux había estado viajando con su familia en una nave diplomática, parte de algún tipo de misión de paz al sector terrestre del espacio. Tommy se enteró de que la Tierra aún no estaba destinada a ser descubierta. Había algún tipo de sistema de tratados, protocolos antiguos que mantenían a las civilizaciones jóvenes ocultas del resto de la galaxia, protegidos como niños que no estaban preparados para las duras realidades del universo. Los Valari eran los guardianes de este sistema, guardianes de la paz que se aseguraban de que las especies agresivas no encontraran mundos vulnerables. Pero alguien había roto las reglas. Traficantes. El patrón de Lux explicado con detalle. Humanos y otros trabajando juntos. Emboscaron la nave diplomática, queriendo su tecnología, queriendo capturar seres exóticos que pudieran vender a ricos coleccionistas de toda la galaxia. Los Valari habían contraatacado. La batalla había sido brutal y caótica. En la confusión, Lux se había separado de la manada. Los traficantes habían atrapado al joven Valari y lo habían encadenado como prueba de que habían eliminado a todos los testigos. Se suponía que debían regresar y deshacerse del cuerpo, borrar toda evidencia de lo que habían hecho. Pero algo los interrumpió y los obligó a dejar atrás a Lux temporalmente. Fue entonces cuando Tommy los encontró. «Todavía están ahí afuera», dijo Tommy, sintiendo frío a pesar del calentador. Las personas que hicieron esto todavía están operando. La luz de Lux pulsó en confirmación. Tommy se quedó mirando el collar que aún rodeaba el cuello de Lux. Intentó todo para eliminarlo durante los últimos 3 días. Todas las herramientas de la extensa colección de su padre, todos los trucos que se le ocurrieron, nada funcionó. El metal no se parecía a nada que hubiera visto antes. Más fuerte que el acero, pero más ligero, y parecía reparar cualquier daño que lograra infligirle. Peor aún, cada vez que se acercaba al mecanismo de bloqueo, la luz roja pulsaba más rápido, casi como una advertencia. «Esa cosa es un rastreador, ¿no?», Tommy preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los patrones de Lux lo confirmaron. Pero había más. La traducción se realizó lentamente. Cada palabra que aparece en la pantalla de Tommy es como una sentencia de muerte. Rastreador. Sí. Además, interruptor de apagado. Si se elimina. Explosión incorrecta. Mátame. Matarte. Destruir evidencia. A Tommy se le heló la sangre. Así que no podemos simplemente cortarlo. No. Necesita tecnología avanzada. Necesita conocimiento. Equivalente humano de la ingeniería ARI. Tommy se apoyó contra la pared del garaje, con la mente acelerada. Tenía 16 años. Era bueno con las computadoras y constructor de robots, pero esto estaba más allá de sus posibilidades. Esta era una tecnología que no debería existir en la Tierra y que requería una experiencia que él no tenía. Necesitaba ayuda, ayuda real de alguien que realmente supiera lo que estaba haciendo. ¿Pero en quién podía confiar? Si estos traficantes tenían cómplices humanos, si tenían los recursos y las conexiones para atacar un buque diplomático extranjero, entonces probablemente tenían acceso a agencias gubernamentales, a las fuerzas del orden y tal vez incluso a los militares. Entonces Tommy pensó en alguien, M. Rebecca Hall, su asesor del club de robótica.
Ella era exmilitar y había trabajado con robots de desactivación de explosivos en zonas de guerra antes de retirarse para enseñar en una escuela secundaria. Ella era inteligente, capaz y, lo más importante, siempre había tratado a Tommy como una persona real en lugar de un niño raro que necesitaba ser arreglado. Ella había escuchado sus ideas, alentado sus proyectos y nunca lo había hecho sentir pequeño. Si alguien pudiera ayudar, sería ella. Conozco a alguien, le dijo Tommy a Lux. Ella solía trabajar con bombas y robots. Si alguien puede entender ese collar, es ella. Pero tendré que contarle sobre ti. Muéstrale todo. Los patrones de luz de Lux cambiaron, parpadeando entre diferentes colores. Incertidumbre. Miedo. Pero luego se adaptaron a algo más cálido y de mayor confianza. Tu elección. Tu mundo. Confía en ti. Tommy cogió su teléfono y miró la información de contacto de M. Hall. Su pulgar se cernía sobre el botón de llamada. Una vez que hizo esta llamada, no hubo vuelta atrás. Él estaría arrastrando a alguien más a esta pesadilla, poniéndola en riesgo. Pero ya no podía hacerlo solo. La persona que llamaba era demasiado peligrosa y había demasiado en juego. Presionó llamar. El teléfono sonó 3 veces antes de que la señorita Hall respondiera, con la voz cargada de sueño. Tommy, es casi la 1 de la mañana. ¿Estás bien, señorita Hall? Necesito tu ayuda con algo, dijo Tommy. Y no vas a creer lo que te voy a decir. De hecho, probablemente pienses que me he vuelto loca, pero necesito que confíes en mí y vengas a mi casa. Por favor. Hubo una larga pausa. Entonces dame 20 minutos. El taller de Rebecca Hall en el sótano parecía como si alguien hubiera combinado el laboratorio de un científico loco con un búnker militar. Mesas de trabajo cubrían cada pared, cubiertas de placas de circuitos, equipos de soldadura, monitores de computadora y dispositivos que Tommy ni siquiera podía nombrar. En la esquina estaba sentado lo que parecía un robot desarmado, con sus entrañas mecánicas extendidas como un paciente en medio de una cirugía. El aire olía a metal, café y el olor particular de aparatos electrónicos que habían estado funcionando demasiado tiempo. Tommy esperaba que Rebecca se asustara al ver a Lux. En cambio, se quedó parada en la puerta de su garaje durante 30 segundos, completamente en silencio, simplemente mirando. Luego dijo, «Suban a mi camioneta, los dos. Vamos a un lugar más seguro». Sin preguntas sobre si Tommy estaba loco. Sin exigencias de explicaciones. Solo acción práctica inmediata. Eso había sido hacía 2 días. Ahora estaban sumidos en lo que Rebecca llamaba modo de crisis. Y Tommy empezaba a comprender por qué su maestro parecía tan tranquilo ante una forma de vida extraterrestre. Rebecca había pasado 12 años en zonas de guerra, lidiando con situaciones de vida o muerte a diario. Un extraterrestre herido y un collar asesino eran solo otro problema por resolver. Lux yacía en una camilla modificada que Rebecca había improvisado, respirando lentamente mientras examinaba el collar a través de una cámara microscópica conectada a su portátil. La joven Valari había sido increíblemente paciente, permaneciendo inmóvil durante horas mientras Rebecca pinchaba y palpaba el dispositivo que llevaban colgado del cuello. «Esto es una locura», murmuró Rebecca, con la vista fija en la pantalla. «La ingeniería supera en décadas a todo lo que he visto jamás. Mira estos nanocircuitos. Son más pequeños que cualquier cosa que nuestros mejores fabricantes puedan producir. Y la fuente de energía, sea cual sea, es completamente autónoma. Sin batería, sin pila de combustible, nada que reconozca». Tommy se inclinó sobre su hombro, observando la imagen ampliada de los mecanismos internos del collar, incluso explotados cientos de veces. Parecía increíblemente complejo, como si alguien hubiera metido un sistema informático completo en algo del tamaño de una moneda. «¿Puedes desarmarlo?», preguntó Tommy. Había estado haciendo la misma pregunta cada pocas horas, y cada vez, la respuesta de Rebecca era ligeramente diferente, un poco más esperanzadora. «Tal vez», dijo, lo cual era mejor que el probablemente no de ayer. «El mecanismo de detonación sigue una lógica. Al menos hay un sistema de detección de manipulación aquí y otro de respaldo aquí.
Si puedo aislar la fuente de alimentación y crear un circuito de derivación antes de que el sistema de manipulación registre lo que estoy haciendo, podríamos tener una oportunidad. Pero Tommy, si me equivoco un poco, tendremos quizás 2 segundos antes de que esta cosa explote. Y según las lecturas de energía que estoy obteniendo, la explosión arrasaría todo el edificio. Tommy tragó saliva con dificultad. Entonces no hay presión. Ninguna en absoluto, dijo Rebecca con una sonrisa sombría. El pelaje de Lux de repente pulsó con patrones urgentes. Tommy había pasado suficiente tiempo con el Velari para reconocer la alarma cuando la vio. ¿Qué ocurre? Él preguntó. El programa de traducción de Tommy ahora se ejecuta en 3 computadoras portátiles diferentes simultáneamente para redundancia. Descodificó los patrones de luz en palabras en la pantalla. La señal del rastreador aún está activa. Nos encontrarán. Quizás ya esté rastreando. 3 días desde la fuga. Estarán desesperados. Peligroso. Rebecca dejó de trabajar y miró a Tommy. Estas personas que le hicieron esto a Lux, dime qué sabes sobre ellos. Tommy sacó su teléfono y le mostró la investigación que había recopilado durante noches de insomnio. Según me ha contado Lux, son traficantes profesionales. No solo comercian con formas de vida extraterrestres. Transportan cualquier cosa ilegal y cara. Armas, tecnología, artefactos raros. Tienen una red que aparentemente abarca múltiples planetas. Y tienen conexiones aquí en la Tierra. Conexiones altas, funcionarios del gobierno, contratistas militares, personas con suficiente poder para hacer desaparecer preguntas incómodas. Y atacaron una nave diplomática extraterrestre, dijo Rebecca rotundamente. Mató a todos excepto a Lux, confirmó Tommy. Necesitaban pruebas de que habían eliminado a todos los testigos. Por eso encadenaron a Lux en lugar de matarlo inmediatamente. Estaban planeando regresar, deshacerse del cuerpo apropiadamente y asegurarse de que no quedara ninguna evidencia. Rebecca se quedó en silencio por un largo momento. Su expresión era ilegible. Luego dijo, tenemos que acudir a las autoridades. ¿Qué autoridades? Tommy lo desafió. ¿La policía local, el FBI, el ejército? ¿En qué agencia podemos confiar si no sabemos quién trabaja para esta gente? ¿Y qué les decimos, de todas formas? Oye, los extraterrestres existen. Tenemos uno en tu sótano. Y, por cierto, hay una organización criminal que ha estado traficando por toda la galaxia. Pensarán que estamos locos. O peor aún, se llevarán a Lux, lo encerrarán en alguna instalación gubernamental y lo tratarán como un espécimen en lugar de una persona. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Rebecca preguntó. No podemos escondernos para siempre. Antes de que Tommy pudiera responder, el pelaje de Lux se puso rojo brillante. El color de la alarma. El joven Ari se puso de pie en la mesa de examen. Todos los músculos de su cuerpo se tensan. Vehículo en el exterior. Disminuyendo la velocidad. Equipo de escaneo. Firma energética. Nos encontraron. Rebecca se movió inmediatamente. Años de entrenamiento militar tomando el control. Apagó todas las luces del sótano con un solo interruptor, dejándolas en la oscuridad, excepto el resplandor de Lux. Tommy, lleva a Lux al almacén de la parte de atrás. Detrás de los viejos archivadores hay una pared falsa. Ponte detrás y no hagas ningún ruido. Si escucha disparos, hay una salida de emergencia que conduce al sistema de drenaje pluvial. Los mapas están en la carpeta roja en el estante. ¿Qué pasa contigo? Tommy preguntó, ya moviéndose hacia Lux. Voy a ganar tiempo, dijo Rebecca, con una voz fría y profesional que Tommy nunca había oído. Ahora, muévete. Tommy ayudó a Lux a bajar de la mesa y avanzaron rápidamente por el sótano a oscuras. El almacén estaba abarrotado de cajas de material didáctico viejo, equipos rotos y trastos acumulados durante años. Tommy encontró los archivadores que Rebecca había mencionado y se apretujó tras ellos, atrayendo a Lux hacia sí. Apenas había espacio para los dos, y Tommy tuvo que controlar la respiración para no hacer ruido. Por encima de ellos, oyó pasos,
botas pesadas sobre suelos de madera, varias personas moviéndose por la casa de Rebecca con determinación. Luego, la voz de Rebecca, tranquila y controlada. Caballeros, esto es propiedad privada. Necesito que se vayan. Una voz de hombre respondió, suave y profesional, el tipo de voz que se usa en salas de juntas y conferencias de prensa. Señorita Hall, me llamo agente Williams. Somos de Seguridad Nacional. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre uno de sus estudiantes, Tommy Blake. Tommy, ¿qué hay de él? Tenemos motivos para creer que podría haber encontrado propiedad gubernamental sensible, posiblemente material biológico peligroso. Por razones de seguridad nacional, necesitamos registrar su propiedad inmediatamente. ¿Tiene una orden judicial? Este es un asunto de seguridad nacional, señora. No necesitamos una orden judicial. La risa de Rebecca fue cortante y sin humor. Pasé 12 años en el ejército, agente Williams. Sé exactamente lo que necesita y lo que no necesita. Así no funciona esto. Regrese con la documentación en regla o lárguese de mi casa. La voz suave se endureció. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas, señorita Hall. En el almacén, Tommy sintió a Lux tensarse a su lado. El pelaje del joven Valari comenzó a brillar con más intensidad, formándose patrones que Tommy reconoció como la preparación para una pelea. Sin el programa de traducción, no podía entender el mensaje exacto, pero no lo necesitaba. Lux estaba listo para defenderse. Los agarró con suavidad, sacudiendo la cabeza. Se señaló las orejas y luego el techo, intentando comunicarle que ese sonido los delataría. Lux pareció entender, el brillo se atenuó ligeramente, pero el Valari permaneció enroscado y listo. Arriba, Tommy oyó cómo se abrían cajones y se movían muebles. Estaban registrando sin permiso, y las protestas de Rebecca estaban siendo ignoradas. No eran agentes federales de verdad. Los agentes de verdad habrían seguido el protocolo, habrían traído órdenes judiciales y refuerzos. Eran los traficantes que usaban credenciales falsas para entrar. La voz de Rebecca volvió a sonar más aguda. Ya es suficiente. Ya he activado una alarma silenciosa. La policía de verdad, la que tiene placas y jurisdicción reales, llegará en 5 minutos. Caballeros, probablemente deberían irse antes de tener que explicar su registro no autorizado a personas que realmente cumplen la ley. Otra larga pausa. Tommy oyó conversaciones susurradas, gente hablando en voz baja. Luego, la voz suave de nuevo. Volveremos, señorita Hall, con la documentación en regla. Y la próxima vez traeremos suficiente gente para registrar cada centímetro de esto. Propiedad. Dígale al señor Blake que estamos deseando hablar con él. Dígale que lo que está protegiendo es extremadamente peligroso y que conservarlo solo acabará mal para todos los involucrados. Se oyeron pasos que se alejaban. Una puerta se cerró de golpe. El rugido de varios motores al arrancar, que luego se desvaneció en la distancia. Tommy contó hasta 100 antes de salir del almacén. Rebecca estaba de pie en medio de su taller destrozado, con el teléfono en la mano y expresión furiosa. No eran de seguridad nacional, dijo rotundamente. Lo sé. Y probablemente volverán esta noche con más gente y menos pretensiones de legalidad. Saben que estás conectado conmigo ahora. Vigilarán este lugar, vigilarán tu casa, vigilarán cualquier lugar al que vayas. Entonces, ¿qué hacemos? Rebecca miró a Lux y luego a Tommy. Su expresión pasó de la ira a la determinación. Tengo un amigo que me debe un favor. Jack Martínez. Dirige un taller de fabricación a unos 60 kilómetros de la ciudad. Equipo industrial, ubicación aislada, defendible. Podemos trabajar allí sin vecinos ni fácil acceso. Nos dará tiempo. ¿Podemos confiar en él? Con mi vida, Jack y yo servimos juntos en Irak. Lo saqué de un vehículo después de que impactó un artefacto explosivo improvisado. Lleva años intentando saldar esa deuda. Esto califica. El pelaje de Lux palpitó con un patrón de preguntas.
Rebecca sacó su teléfono y mostró el mapa de Valaria apuntando a la ubicación de Jack. Lux lo estudió. Entonces su luz cambió a algo que parecía una aprobación cautelosa. Está bien, dijo Tommy. ¿Cómo llegamos allí sin que nos sigan? Rebecca sonrió y había algo peligroso en ello. Déjame preocuparme por eso. El taller de fabricación de Jack Martínez parecía más una fortaleza que un negocio. El edificio principal tenía 3 pisos de hormigón armado y acero, rodeado por 40 acres de denso bosque de Pensilvania. Los patios de máquinas se extendían en todas direcciones, llenos de enormes máquinas que proyectaban sombras extrañas a la luz de la tarde. Los cobertizos de almacenamiento salpicaban la propiedad como torres de vigilancia. Todo el lugar tenía un aire industrial y poco acogedor que Tommy encontró extrañamente reconfortante. Si querías esconderte de criminales peligrosos, este era el lugar indicado. El propio Jack no era lo que Tommy esperaba. Se había imaginado a alguien delgado e intenso. Pero Jack estaba construido como un oso, medía más de 1,80 metros, tenía una barba espesa y los brazos cubiertos de tatuajes militares descoloridos. Cuando Rebecca llegó con Tommy y Lux en la parte trasera de su camioneta cubierta, Jack miró fijamente al joven Valari y dijo, «Bueno, eso es algo que no se ve todos los días». Luego les ayudó a descargar su equipo sin hacer una sola pregunta. Eso había sido hace 3 días. Ahora, 72 horas después de lo que Jack llamó protocolo de confinamiento, Tommy estaba empezando a comprender cuán grave se había vuelto su situación. Se encontraba en la sala de control del segundo piso, mirando la pared de monitores de seguridad. Cada pantalla mostraba un ángulo diferente de la propiedad y en 6 de esas pantallas, Tommy podía ver vehículos. Vehículos deportivos negros, furgonetas sin distintivos e incluso un par de camiones que parecían pertenecer a empresas de servicios públicos, pero definitivamente no era así. Estaban estacionados en la línea de árboles, manteniendo un perímetro alrededor de toda la propiedad, simplemente observando y esperando. Aparecieron ayer por la mañana, dijo Jack desde atrás de él, limpiando un rifle de caza con eficiencia practicada. Al principio tranquilo, solo un vehículo, luego 2, ahora 6 que puedo contar. Probablemente más. No puedo. Son lo suficientemente inteligentes como para mantenerse fuera de mi propiedad, pero tampoco se esconden. Quieren que sepamos que están ahí. ¿Por qué no han atacado? Tommy preguntó. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Porque este lugar no fue construido para hacer decoraciones bonitas, respondió Jack con una leve sonrisa. Lo diseñé después de regresar de Irak. Tuve algunos problemas con el espionaje industrial, competidores que intentaban robar diseños, así que me cedí un poco con la seguridad, sensores de movimiento cada 50 pies, puertas reforzadas que podrían detener un pequeño explosivo, ventanas que no se rompen fácilmente. Todo el lugar es básicamente un búnker que, casualmente, fabrica piezas de máquinas. Rebecca estaba frente a otro monitor, estudiando las imágenes térmicas del perímetro. Apenas había dormido desde que llegaron, con el café en la mano y lo que Jack llamaba preparación para el combate. Tommy reconoció la mirada en sus ojos. Estaba calculando, planeando, preparándose para una violencia que esperaba no llegara. En un rincón de la habitación, Lux yacía sobre una gruesa colchoneta que Jack había traído de su oficina. Por fin le habían quitado el collar. Rebecca había conseguido quitárselo esa mañana después de 6 horas de trabajo agotador. Sus manos firmes a pesar de saber que un movimiento en falso los mataría a todos. El collar ahora reposaba en un banco de trabajo al otro lado de la habitación, desarmado pero intacto. Prueba. Lux se veía mejor sin él. El pelaje del joven Valari brillaba con más intensidad, los patrones fluían con más libertad por su cuerpo. Pero incluso sin el programa de traducción, Tommy podía leer la ansiedad en esos movimientos. Estaban rodeados de gente que quería recapturarlos, tal vez matarlos para atar cabos sueltos. La seguridad era una ilusión, y todos lo sabían. ¿Cuánto tardarán en actuar?, preguntó Tommy. Jack dejó el rifle y se unió a él en los monitores. Si yo fuera ellos, esperaría hasta esta noche. Completamente oscuro.
Quizás las 2 o 3 de la mañana, cuando la gente está en su punto más bajo. Usarán imágenes térmicas para rastrear nuestras posiciones dentro del edificio, coordinar sus puntos de entrada e intentarán abrumarnos antes de que podamos reaccionar. Asalto táctico estándar. No somos exactamente soldados, señaló Tommy. Somos un profesor, un maquinista, un estudiante de secundaria y un extraterrestre herido. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra profesionales entrenados? No lo haremos, dijo Rebecca, apartando la vista del monitor. No vamos a luchar contra ellos. Vamos a hacer que sea imposible que luchen contra nosotros. Se acercó al banco de trabajo donde estaba el collar de Lux y lo recogió con cuidado. Esta cosa lleva días emitiendo una señal de rastreo, pero también tiene una fuente de energía diferente a todo lo que tenemos en la Tierra. La densidad de energía es increíble. Jack y yo hemos estado haciendo cálculos, y si pudiéramos activar una descarga controlada de esta celda de energía, podríamos crear un pulso electromagnético, uno enorme. Tommy abrió los ojos de par en par. Un pulso electromagnético freiría todos sus dispositivos electrónicos, sus vehículos, sus sistemas de armas, sus equipos de comunicación, todo en un radio de aproximadamente 800 metros, confirmó Rebecca, incluido nuestro sistema de seguridad, nuestras computadoras y el programa de traducción de Tommy. La implicación golpeó fuerte a Tommy. Sin el software de traducción, no podría entender a Lux. Se verían reducidos a gestos básicos y conjeturas. La conexión que habían construido durante la última semana se rompería. Lux se levantó y cruzó la habitación hacia donde estaban hablando. El pelaje del joven Valari latía con patrones que el programa de Tommy, aún funcionando con batería de respaldo, traducía en la pantalla de su portátil. Hazlo. Usa el collar. Deténlos. No puedo dejar que me vuelvan a llevar. No puedo dejar que te hagan daño. Vale la pena el riesgo. Pero ya no podré entenderte, dijo Tommy con voz tensa. Lux se acercó, presionando su cálido cuerpo contra la pierna de Tommy. Los patrones que fluían por el pelaje del velar eran tan simples que no necesitaba traducción. Consuelo. Confía en la familia. Tenemos otro problema, dijo Jack, estudiando sus monitores. Aunque les destruyamos los aparatos electrónicos, seguirán viniendo. Estarán enojados, desorientados, pero tendrán linternas y armas que no necesitan computadoras para funcionar. Y nos superarán significativamente en número. Entonces necesitamos refuerzos, dijo Rebecca. Refuerzos de verdad en los que podamos confiar. La mente de Tommy repasó las posibilidades, y luego se detuvo en algo que parecía a la vez loco y completamente obvio. Internet. Hemos estado ocultando todo esto, intentando mantenerlo en secreto para que esta gente no pudiera encubrirlo. ¿Pero qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Y si lo hacemos tan público que no puedan encubrirlo? Rebecca y Jack se giraron para mirarlo. Piénsalo, continuó Tommy. Sus palabras se aceleraban a medida que la idea tomaba forma. Lo transmitimos todo. El collar, todos los datos que Lux nos ha dado sobre su especie, sobre la red de tráfico, sobre el ataque a la nave diplomática. Lo subimos a todas partes, lo hacemos viral antes de que puedan detenerlo. Una vez que millones de personas lo hayan visto, una vez que todo el mundo sepa que los extraterrestres son reales, estos traficantes pierden su mayor ventaja. Ya no pueden hacernos desaparecer sigilosamente. Seríamos demasiado visibles. También significaría exponer la Tierra a la galaxia décadas antes de lo que pretendía la gente de Lux. Rebecca señaló que los Valari querían mantener a la humanidad oculta hasta que estaban listos. Esto arruinaría ese plan por completo. El pelaje de Lux brilló con nuevos patrones. La traducción apareció en la pantalla de Tommy. El plan ya está destruido. Los traficantes saben de la Tierra. Tienen conexiones que difundirán información. No pueden detenerlo. Solo pueden elegir cómo la humanidad descubre la verdad. Con miedo y secretismo o con esperanza y aliados. Jack asintió lentamente. Los chicos tenían razón. Ya estamos comprometidos. Mejor controlemos la narrativa. ¿Puedes configurarlo?, le preguntó Rebecca a Jack.
Subir eso no fallará incluso si nos derriban. Tengo una conexión satelital con copias de seguridad redundantes. Material de grado militar que puede que haya adquirido a través de canales de los que no debo hablar. Configúralo como un interruptor de hombre muerto. Si no nos registramos cada 12 horas, todo se subirá automáticamente a todas las plataformas principales a las que pueda acceder. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 horas para configurarlo correctamente. Otra hora para grabarlo todo y empaquetarlo. Rebecca miró los monitores de los vehículos que mantenían a sus pacientes. Entonces será mejor que empecemos porque no creo que estén. Esperaría mucho más. Las siguientes 3 horas fueron una preparación frenética. Rebecca terminó de preparar el collar para la descarga EMP mientras Jack configuraba su sistema de enlace satelital, creando múltiples protocolos de respaldo que garantizarían que su información llegara al mundo sin importar lo que le sucediera. Tommy lo grabó todo con Lux, su programa de traducción, trabajando horas extra para capturar la historia del joven Valari con minucioso detalle. Hablaron sobre la especie Valari, su papel como guardianes de la paz galácticos. Documentaron la red de tráfico, el ataque a la nave diplomática, el asesinato de la familia de Lux. Registraron las especificaciones técnicas del collar, evidencia de que la tecnología superaba cualquier cosa creada por la Tierra. Lo hicieron innegable, abrumador, imposible de descartar como un engaño. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la propiedad, Tommy subió todo. Le temblaban los dedos al presionar el botón de confirmación final, viendo cómo las barras de progreso se llenaban a medida que gigabytes de datos se transmitían a servidores de todo el mundo. YouTube, Twitter, Reddit, Wikileaks, todos. Los medios de comunicación importantes que pudo encontrar. Listo. Anunció. No hay vuelta atrás. Jack revisó sus monitores y su expresión se endureció. Y lo saben. Los 6 vehículos se mueven. Ya no esperan más. Rebecca llevó el collar modificado hasta el acceso al techo. Jack la cubrió con su rifle. Tommy se quedó con Lux en la sala de control, observando el avance de los vehículos en múltiples pantallas. La voz de Rebecca crepitó en la radio, activando un pulso electromagnético en 3-2-1. El mundo se quedó en silencio y oscuro. La oscuridad era absoluta. Tommy nunca había experimentado un silencio como este. El zumbido constante de los aparatos electrónicos que se había convertido en ruido de fondo en la vida moderna simplemente se desvaneció, dejando un vacío que parecía casi físico. Se quedó paralizado en la sala de control, con su teléfono inútil aferrado en una mano, rodeado de monitores muertos y equipos que se habían convertido en pisapapeles caros en un instante. Afuera, a través de las ventanas, pudo ver los vehículos del traficante detenerse por inercia, con los motores apagados y las luces apagadas. Los rayos de las linternas comenzaron a atravesar la creciente oscuridad como reflectores. Voces gritando se extendían por el aire de la tarde. La confusión se transformaba en ira y luego en determinación. Se acercaban. Ya a pie. Jack apareció en la puerta, con el rifle colgado al hombro y unas barras luminosas de emergencia que lo iluminaban todo con una inquietante luz verde. Todos abajo. La planta baja tiene menos puntos de entrada. Nos detenemos allí. Tommy ayudó a Lux a ponerse de pie. Sin el programa de traducción, no podía entender los patrones que fluían por el pelaje del joven Valari, pero no le hacía falta. El miedo era universal. También la determinación. Lax se mantuvo cerca de Tommy mientras bajaban las escaleras, moviéndose con cuidado bajo la tenue luz de emergencia. Rebecca los recibió en la planta baja, con la cara cubierta de sudor y suciedad del techo. El pulso electromagnético funcionó a la perfección. Todo lo electrónico en un radio de 800 metros está frito. Pero tenemos unos 10 minutos antes de que entren en el edificio. Hay al menos 12 de ellos, según he contado. 12 profesionales armados contra 3 civiles y un alienígena herido, dijo Jack con gravedad. No es una gran ventaja. La primera ventana se hizo añicos en la planta baja. El cristal explotó hacia adentro, seguido de un bote metálico que empezó a expulsar humo denso. Más las ventanas se rompieron en rápida sucesión.
Los traficantes usaban tácticas de entrada coordinadas. Múltiples puntos de acceso simultáneamente para dividir su atención. Jack se movió hacia una puerta, Rebecca hacia otra. Tommy se agachó detrás de un escritorio volcado con Lux pegada a su costado. Había cogido una llave inglesa pesada del banco de trabajo de Jack, aunque no tenía ni idea de qué haría con ella si alguien se acercaba. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la herramienta. Esto estaba sucediendo de verdad. En minutos, quizás segundos, gente armada irrumpiría por esas puertas, y Tommy no podía hacer nada para detenerlo. Toda su inteligencia, toda su capacidad para resolver problemas, no significaban nada contra los asesinos de trenes. Un hombre apareció en lo alto de las escaleras. Jack se movió rápido usando su rifle como garrote, y el hombre cayó con fuerza. Otro apareció a través del humo desde una dirección diferente. Rebecca lo interceptó con una combinación de movimientos que Tommy no pudo seguir. Y de repente, ese hombre también estaba en el suelo. Pero eran demasiados. Por cada uno que detuvieron, aparecieron dos más. Entonces algo cambió. Tommy lo sintió antes de verlo. Una presión en el aire, una sensación como si estuviera bajo el agua, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Se le erizó el vello del brazo. La temperatura bajó de repente, notablemente. El pelaje de Lux explotó de luz. Esta vez no eran patrones, no era comunicación. Era algo primitivo, algo crudo y poderoso que Tommy nunca había visto. Los jóvenes Valari echaron la cabeza hacia atrás y emitieron un sonido que no era exactamente un aullido, ni una canción, sino algo que existía en el espacio intermedio. Resonó en el pecho de Tommy, en sus huesos, en lugares que desconocía que el sonido pudiera alcanzar. El edificio se estremeció. Los traficantes se quedaron paralizados. La confusión sustituyó a la disciplina táctica. Uno de ellos, un hombre con equipo táctico que avanzaba hacia Rebecca, dejó caer su arma y se tapó los oídos. A través de las ventanas, Tommy vio luz. Luz real, increíblemente brillante, descendiendo de las nubes como estrellas fugaces. Naves. Descendían rápido. 6 elegantes naves que hacían que cualquier aeronave que Tommy hubiera visto pareciera tosca y primitiva. Se movían con fluida gracia, desafiando la física. Rodeando la propiedad en segundos. Sus cascos brillaban con la misma luz azul plateada que cubría el pelaje de Lux. Eran hermosos y aterradores a partes iguales. Una de las naves aterrizó en el patio de equipo sin apenas hacer ruido, su casco abriéndose como una flor. Surgieron figuras y el cerebro de Tommy se esforzó por procesar lo que veía. Más Velari, pero más grandes, adultos, moviéndose con un propósito letal y una inteligencia que era inmediatamente evidente incluso desde la distancia. Eran magníficos, parecidos a lobos, pero más. Sus cuerpos cubiertos de pelaje que cambiaba de colores para los que Tommy no tenía nombre. Algunos portaban dispositivos que podrían haber sido armas. Otros simplemente se movían con la confianza de seres que no necesitan armas para ser peligrosos. Los traficantes no tenían ninguna posibilidad. En segundos, fueron rodeados, les arrebataron las armas, su ventaja táctica completamente anulada por seres cuya tecnología estaba siglos por delante de cualquier logro de la humanidad. Ni siquiera fue una pelea. Terminó antes de que Tommy pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo. El Valari más grande se acercó al edificio, y Tommy supo de inmediato que se trataba de alguien importante. La criatura era enorme, casi del tamaño de un caballo, cuyo pelaje relucía con patrones dorados y plateados que parecían contener galaxias enteras. La edad y la sabiduría irradiaban de cada movimiento. Lux irrumpió por la puerta, moviéndose más rápido de lo que Tommy los había visto moverse desde aquella primera noche en el almacén. El joven Valari cruzó la distancia hasta el grande en segundos, y se unieron en lo que solo podría describirse como un abrazo. Sus pelajes brillaban juntos, patrones entrelazándose de formas demasiado complejas para que los ojos humanos la siguieran por completo. La mente de la abuela Tommy suministró. Esto era familia. Las lágrimas quemaron los ojos de Tommy. Lo logró. De alguna manera.
Imposiblemente, había mantenido a Lux con vida el tiempo suficiente para que llegara el rescate. Un Valari más pequeño se acercó a Tommy, Rebecca y Jack. Este llevaba un dispositivo en el pecho que brillaba con una luz suave. Cuando hablaron, el dispositivo tradujo en un inglés perfecto, la voz cálida y profesional. «Eres Tommy Blake, el humano que salvó a Lux». Tommy asintió, desconfiando de su voz. «Soy el guardián Van. Hablo en nombre de la matriarca Cora, abuela de Lux y líder de nuestro equipo diplomático. Cuerpo. Has hecho algo extraordinario, Tommy Blake. Veías más allá del miedo y la indiferencia para reconocer a una persona necesitada. En la cultura Valari, esta es la medida más alta de la verdadera civilización. No podía dejarlos allí, logró decir Tommy. Muchos lo habrían hecho. Muchos de tu especie ya lo hicieron». El tono de Ben transmitía una profunda tristeza. Los traficantes que atacaron a la familia de Lux eran humanos. Los funcionarios que los protegieron eran humanos. Tu especie contiene una gran oscuridad, pero también una gran luz, dijo otra voz. La propia matriarca se acercó, con Lux caminando a su lado. Era aún más impresionante de cerca. Su presencia llenaba el espacio de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño físico. El dispositivo en su pecho traducía sus palabras con peso y dignidad. Estos tres humanos arriesgaron todo para proteger a mi nieto. Se enfrentaron a criminales, a la corrupción, a la muerte misma por un extraño, por alguien que ni siquiera era de su mundo. Esto habla del potencial de la humanidad. Ella miró directamente a Tommy y él sintió el peso de una inteligencia que había vivido más tiempo del que podía imaginar. Tu mundo ha sido comprometido, Tommy Blake. El tratado que protegía la Tierra ha sido destrozado. Los traficantes tienen conexiones que abarcan su planeta y más allá. Otros aprenderán de la existencia de la humanidad. Algunos sentirán curiosidad. Algunos tendrán hambre. La Tierra debería haber estado más décadas oculta. Es hora de crecer, de madurar, de prepararse para las duras realidades de la galaxia. ¿Qué pasa ahora?, Rebecca preguntó. Su entrenamiento militar la ayudó a encontrar su voz más rápido que Tommy. Ahora nos enfrentamos a una elección. La matriarca Cora dijo, el protocolo estándar exige cuarentena. Confinamos su mundo, limitamos el contacto y los mantenemos aislados hasta que estén realmente listos. Pero Lux lo ha compartido todo conmigo, su internet, su red de comunicación global. Ya se lo han contado a su gente. Miles de millones de humanos ya han visto la evidencia. Tommy revisó su teléfono muerto inútilmente y luego recordó. ¿Funcionó? Se difundió el video. Luego manipuló una pantalla holográfica que apareció en el aire entre ellos, mostrando flujos de datos que Tommy apenas podía comprender. La frase primer contacto es tendencia en 27 plataformas. Tus videos han sido vistos más de 600 millones de veces en 3 horas. Los gobiernos del mundo están en sesiones de emergencia. Toda tu especie está sumida en el caos. El caos puede convertirse en catástrofe. La matriarca Cora continuó, o puede convertirse en una oportunidad. La humanidad sabe que no está sola. La forma en que respondan a este conocimiento determinará todo lo que venga después. Se dirigió específicamente a Tommy. Eres joven para cualquier especie, pero has demostrado una sabiduría de la que carecen muchos adultos. Lux desea permanecer en la Tierra como maestro y embajador. Creen en tu especie por lo que les mostraste. Pero este rol requiere compañeros humanos. Personas que puedan conectar ambos mundos. Que entiendan que la inteligencia y el valor no se limitan a las formas familiares. Tommy abrió los ojos de par en par. ¿Quieres que sea una especie de diplomático? Más que diplomático, maestro, estudiante, puente entre mundos. Aprenderás nuestras costumbres y nos enseñarás las tuyas. Te interpondrás entre tu gente en una galaxia hermosa, peligrosa e infinitamente compleja. Tiene 16 años, interrumpió Rebecca. Tiene escuela, familia, toda una vida por delante que no involucra política intergaláctica. Tiene un don que no se puede enseñar, respondió la matriarca.
La capacidad de ver más allá de la superficie hasta el alma, de reconocer la personalidad en formas desconocidas. Esto es raro. Esto es precioso. Esto es exactamente lo que la humanidad necesita al dar sus primeros pasos en un universo más amplio. Tommy miró a Lux. El pelaje del joven Valari palpitaba con patrones que ya no podía traducir, pero lo entendió de todos modos. Oh, confía en mí, por favor. Lo haré, se oyó decir Tommy. Pero no solo, Rebecca y Jack también. Necesitas perspectivas diferentes, habilidades diferentes, experiencias diferentes, y necesito gente en quien confíe. El pelaje de la matriarca se erizó con lo que podría haber sido aprobación o diversión. Ya negocias. Muy bien, Rebecca Hall. Jack Martínez, ¿te unes a esta empresa? Rebecca y Jack intercambiaron miradas. Toda una conversación pareció transcurrir entre ellos en esa mirada. Alguien tiene que mantener vivo al niño, dijo Jack finalmente. Y asegurarse de que la humanidad no quede demasiado en ridículo, añadió Rebecca. Pero lo hacemos con transparencia. Sin gobiernos en la sombra, sin acuerdos secretos. Si la Tierra se une a la comunidad galáctica, lo hacemos honesta y abiertamente. De acuerdo. La matriarca Cora dijo, transparencia, honestidad. Estos son principios que mi pueblo considera sagrados. Durante las siguientes horas, mientras el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados, el mundo observaba cómo se desarrollaba la historia en tiempo real. Las naves Valari aterrizaban en coordenadas designadas en todo el planeta. La matriarca se dirigió a las Naciones Unidas mediante una proyección holográfica. Sus palabras traducidas se transmitían por todos los canales, plataformas y dispositivos que seguían funcionando después del PEM. Humanidad, dijo, y su voz llegó a millones de millones simultáneamente. Ya no son niños. Han sido revelados a una galaxia llena de maravillas y terrores que superan su imaginación. Los Valari ofrecen protección, conocimiento y amistad, pero no podemos recorrer este camino por ustedes. Deben elegir su propio camino juntos, como una sola especie unida. Tommy estaba de pie en el tejado del edificio de Jack, con Lux a su lado, contemplando el amanecer. Su teléfono, recargado con tecnología Valari, vibraba constantemente. Mensajes de personas que no conocía. Reporteros que pedían entrevistas. Funcionarios del gobierno exigían informes. El mundo quería respuestas. Quería tranquilidad, quería saber qué vendría después. No tenía ni idea. Pero por primera vez en su vida, Tommy Blake no sentía. Como un extraño observando desde dentro. Se sentía la persona indicada en el lugar indicado. Lo logramos, le dijo a Lux. De verdad lo logramos. Lux se apretó contra su costado, e incluso sin traducción, Tommy supo lo que decían. Siempre. Las estrellas aún eran visibles en el cielo matutino, desvaneciéndose lentamente al amanecer. Pero nunca volvieron a ser las mismas. Cada una era una posibilidad ahora, un amigo o enemigo potencial o algo intermedio. La infancia de la humanidad había terminado. El universo esperaba, vasto, aterrador y lleno de promesas. Y todo comenzó porque un niño solitario eligió la compasión sobre el miedo. Eligió ver a una persona donde otros solo veían un monstruo. A veces, Tommy pensaba que eso era todo lo que se necesitaba para cambiar.